Era viernes por la noche y estábamos en la boda de su prima. La típica boda española en Toledo, con calor, vino de sobra y un DJ que se creía en Ibiza. Yo no quería ir, pero Marta insistió. Y cuando Marta insistía, ya sabías que ibas a acabar en el sitio que menos te apetecía. Hasta ahí, normal. Pero lo que no fue normal pasó a las 2 de la mañana, cuando la mitad de la familia estaba borracha y la otra mitad bailando Paquito el chocolatero como si no hubiera mañana. Yo estaba en una de las mesas de fuera, tomando un whisky que no sabía a nada, cuando la vi desaparecer por una de las puertas del salón, sola, con ese vestido rojo que le quedaba tan bien que me dolía verla. Y no fui detrás por celoso, ni por paranoico. Fui porque algo me olía mal. Una intuición estúpida, una punzada que no supe explicar. La seguí por el pasillo, sin hacer ruido. Pasó de largo el baño. Se detuvo frente a una puerta de madera vieja, como de almacén. Miró a los lados. Entró. Cerró detrás. Me quedé quieto. En silencio. No sé cuánto tiempo pasó. 3 minutos, 5 tal vez. Y entonces entró otro. Un hombre. No de la boda. No de la familia. No lo conocía. Tardé medio segundo en entender. Un segundo más en sentir cómo se me secaba la boca. Y después, nada. No abrí la puerta. No hice ruido. No quise saber más. Volví al salón, al whisky aguado, a los primos gritando con él que se besen, que se besen. Y ella volvió 15 minutos después, con el pelo un poco revuelto y una sonrisa que no usaba conmigo desde hacía meses. No dije nada. Solo levanté la copa, como brindando con el demonio. Y así empezó todo. No con un mensaje en el móvil. No con una confesión en mitad de una discusión. Empezó con una puerta, un vestido rojo, y 2 personas que pensaban que nadie los había visto. Pero yo sí. Durante el camino de vuelta a Madrid no dijimos mucho. Ella iba mirando por la ventana, con los auriculares puestos, como si acabara de vivir una noche maravillosa. Yo conduje en silencio, tragando saliva, con la vista fija en la carretera y las manos apretadas al volante. Cada curva me costaba más, no porque no supiera conducir, sino porque tenía una bola en el pecho que no sabía cómo mover. No quise decir nada, no por miedo a su reacción, sino porque aún no entendía del todo lo que había pasado. No sabía si lo había visto claro, si me había equivocado, si de verdad había entrado ese tío al cuarto con ella o si mi cabeza estaba ya buscando señales que no existían. El problema era que si lo vi, no era imaginación, no era sospecha. Lo vi con mis propios ojos. Y ella, tan tranquila, con su pelo recogido como si no hubiera hecho nada. No pregunté nada durante los 100 kilómetros de carretera. Tampoco ella. Solo habló una vez, para decir que le había encantado ver a su prima después de tanto tiempo, que había estado preciosa vestida de blanco. Yo asentí, como si importara. Cuando llegamos a casa, entró directa al baño. Yo me quedé en el salón, en el sofá, sin encender la tele. Solo la escuchaba abrir el grifo, mojarse la cara, cepillarse los dientes. Pensé en levantarme, en entrar y soltarle todo, lo que vi, lo que imaginé, lo que pensé. Pero me quedé sentado. Quería que fuera ella quien hablara. Que me mirara y dijera algo, cualquier cosa que me ayudara a entender. Pero no lo hizo. Salió del baño, me dio un beso en la frente como si yo fuera un niño pequeño y se metió en la cama. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Y no porque me estuviera muriendo de celos, o porque me sintiera herido. Era otra cosa. Era esa sensación extraña de darte cuenta de que llevas meses al lado de alguien que no está contigo. Que comparte cama, mesa, armario, pero no comparte nada más. Ni ganas, ni tiempo, ni culpa. Solo espacio. A la mañana siguiente, mientras preparaba café,
Me preguntó si quería hacer algo ese domingo. Le dije que no, que pensaba pasar el día en casa. Ella dijo que tal vez saldría a dar una vuelta con Clara o con alguien más. No mencionó al tipo de la boda. Ni una palabra. Como si nada. Ahí fue cuando empecé a prestar atención de verdad. No como antes, que notaba cosas pero las dejaba pasar, que intuía movimientos raros pero los tapaba con excusas. Esta vez no. Esta vez me fijé en todo, en cómo se vestía para salir, en cómo se reía sola mirando el móvil, en las salidas a media tarde que antes no existían. Marta estaba en otra parte, y yo quería saber dónde. No contraté a nadie. No puse cámaras, ni instalé aplicaciones en su móvil. No me hacía falta. Lo hice a mi manera. Empecé a anotar en un cuaderno las veces que salía, con quien decía que iba, a qué hora volvía. Un día fui a la cafetería donde decía que iba a trabajar con su portátil, y no estaba. Pregunté en la barra. La camarera me dijo que sí, que venía a veces, pero que esa semana no la había visto. Otro día, cuando dijo que iba a ver a Clara, llamé a Clara desde un número oculto. Me contestó con la voz dormida, claramente desde su casa, y me dijo que no veía a Marta desde la boda. Me disculpé, colgué y anoté eso también. Y así, poco a poco, fui llenando el cuaderno con ausencias, mentiras pequeñas, movimientos que no cuadraban. Lo curioso es que cuanto más me mentía, más cariñosa se volvía en casa. Empezó a hacer cenas más elaboradas, a preguntarme cosas del trabajo que nunca le habían importado, incluso una noche se metió a la ducha conmigo después de meses de evitarme. Me besaba como si nada, me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba, y todo eso no me calmaba, me enfurecía más. Porque lo hacía como quien riega una planta que ya está seca, solo para no sentirse culpable si se muere. A las 2 semanas de la boda, empezó a recibir llamadas por la noche. Decía que eran del trabajo. Clientes que necesitaban cambios urgentes en los diseños, cosas de última hora. Me costaba creerlo, pero no decía nada. Aceptaba su explicación y seguía en silencio. Me estaba volviendo especialista en observar sin intervenir. Una noche, volviendo del supermercado, la vi entrar en un bar del centro. Eran las 8:15. Iba sola. Aparqué en doble fila, crucé la calle y entré detrás de ella, pero me quedé en la entrada, oculto entre la gente. Se sentó en una mesa al fondo. A los pocos minutos llegó él. No era el mismo de la boda, era otro. Alto, más joven que yo, con pinta de haber salido de un anuncio de colonia. Se saludaron con un beso, uno rápido, pero demasiado natural. Como si fuera rutina. Me quedé 15 minutos mirando, sin acercarme. No necesitaba escuchar. Me bastaba ver cómo le sonreía, cómo lo miraba con los ojos que antes tenía para mí. No estaban nerviosos. No parecían tener miedo. Solo hablaban, reían, se tocaban la mano de vez en cuando. Como una pareja cualquiera. Como si yo no existiera. Volví al coche, dejé la compra en el asiento trasero y me quedé ahí, con la frente apoyada en el volante. No lloré. No grité. Solo respiré hondo. Me quedé así hasta que la vi salir una hora después. Se despidieron con un abrazo largo, de esos que duelen ver desde fuera. Ella se fue por un lado, él por otro. Esa noche no dije nada. Preparé la cena, hablamos de cosas banales, me preguntó si había comprado los yogures que le gustaban. Le dije que sí. Sonrió. Y se los comió como si no pasara nada. Yo la miraba mientras lo hacía, como se mira a alguien que ya no está, pero que todavía no lo sabe. El sábado siguiente me levanté temprano y salí a caminar por el Retiro. No sabía qué buscaba exactamente, pero necesitaba moverme. Estaba cansado de sentirme inmóvil, atrapado en una historia que ya no era mía. Pensé en todo lo que había hecho por este matrimonio. En las veces que me callé por no discutir.
En los planes que postergué porque ella no estaba lista. En las oportunidades que dejé pasar para que ella pudiera seguir con sus cosas. Y pensé en si todo eso había valido la pena. Volví a casa al mediodía. Marta estaba en la cocina, preparando algo. Me miró, me sonrió y dijo, ¿te apetece una cerveza? Le dije que sí. Me la sirvió. Brindamos. Y bebí. Pero en ese momento supe que ya no quedaba nada que salvar. Solo faltaba decidir cuándo hablar. La decisión de hablarla no fue un arrebato, ni algo que se me ocurriera por impulso. Lo pensé durante días, lo fui cocinando por dentro como quien prepara un informe complicado. Tenía que ser en un momento en el que ella no pudiera esquivarlo, ni minimizarlo, ni salirse por la tangente con excusas baratas. Tenía que dejarla sin margen, sin recursos, sin salida. Elegí un miércoles por la noche, después de cenar. Había hecho lentejas, sus favoritas, y ella había comido con ganas, con una sonrisa limpia, como si nada estuviera pasando. Me preguntó si quería ver algo en la tele. Le dije que no, que necesitaba hablar con ella. Me miró raro, pero asintió. Se sentó en el sofá con las piernas cruzadas, todavía con el olor del caldo en la ropa, y esperó. Yo no me senté. Me quedé de pie, delante de ella, sin rodeos. «¿Estás viéndote con alguien?», solté, sin miramientos, sin pausas. Ella tardó exactamente 4 segundos en reaccionar. No dijo nada, solo desvió la mirada hacia la mesa del centro y respiró hondo. No fue una reacción de sorpresa, ni de indignación, ni de rabia. Fue resignación. Como si lo supiera desde antes de que yo abriera la boca. Como si llevara semanas esperando que llegara este momento. Después de ese silencio incómodo, me miró directamente y dijo algo que, por su tono, me dejó más frío que cualquier insulto. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?». No preguntó de qué hablas, ni intentó negarlo. Su primera frase fue una aceptación implícita. «¿Y no sabes lo que duele eso, que ni siquiera intentes salvar la fachada?». Me tomé unos segundos antes de contestar, pero no por pensar, sino para contener las ganas de romper algo. «Desde la boda de tu prima», dije. Ella bajó la mirada, como si recordara cada detalle exacto. No pareció sorprendida, solo incómoda. Como si le molestara que yo lo supiera, no haberlo hecho. «No fue planeado», dijo, como si eso sirviera de algo. Luego añadió, «no fue solo en esa boda». «Ya lo sé». Mi respuesta fue firme, sin vacilar. Ella asintió, sin defenderse. «No sé por qué lo hice», añadió. «Pero sí lo sabía. Lo sabíamos los dos. Lo hizo porque quiso, porque pudo, porque no pensó en mí ni un segundo, o peor, pensó y le dio igual». A esas alturas, que dijera que no sabía no servía de nada. Era una frase vacía, sin contenido, sin valor. «¿Quiénes son?», le pregunté. Ella frunció el ceño, como si eso sí le doliera. Le pesaba más tener que decir nombres que aceptar la traición en sí misma. «No importa quiénes son». Eso fue todo lo que me dijo. Y no insistí. Porque, sinceramente, ya no me importaba. Podían ser 2, 5 o 10, el resultado era el mismo. «¿Desde cuándo?». Insistí. «Desde enero». Lo dijo sin vacilar, lo tenía claro. No tuvo que pensarlo. «Desde enero». Llevábamos más de medio año viviendo juntos como si fuéramos pareja, cuando en realidad yo solo estaba durmiendo al lado de alguien que había desconectado por completo. Más de 6 meses compartiendo cama, comidas, domingos de sofá, celebraciones familiares. Más de 6 meses comiéndome su teatro sin darme cuenta del todo. O quizá dándome cuenta, pero no queriendo admitirlo. Ella no lloró. No suplicó. No pidió perdón. Y eso fue lo que más me jodió. Porque si al menos hubiera intentado fingir arrepentimiento, me habría permitido verla como alguien débil, como alguien que se dejó llevar.
pero no. Lo asumía todo con una calma asquerosa, con una frialdad que me hizo verla como una extraña. No te voy a preguntar si me sigues queriendo, porque ya no me interesa, le dije, más por necesidad de cerrar el capítulo que por otra cosa. Ella no dijo nada. Ni un gesto, ni una palabra. El silencio era su forma de contestar. Me senté por fin, al otro lado del sofá, sin tocarla, sin mirarla. Apoyé los codos en las rodillas y le hablé de forma directa. Esto se va a terminar. Tú lo sabes. Yo también. Lo que no sé es cómo quieres hacerlo. Podemos destruirlo todo de una, o podemos hacerlo con algo de dignidad. Eso depende de ti. Ella cerró los ojos, como si intentara asimilar lo que venía. Pero no discutió. No me pidió que reconsiderara nada. Solo preguntó. ¿Te vas tú o me voy yo? Me voy yo. Ya tengo donde quedarme. Eso la desconcertó un poco. No se esperaba que ya tuviera algo preparado. Pero llevaba semanas en esto. Me había puesto en contacto con un amigo que tenía un piso vacío en Lavapiés, pequeño pero suficiente para mí. Le había pedido las llaves sin dar demasiadas explicaciones. Sabía que iba a necesitarlas tarde o temprano. ¿Cuándo te vas? Mañana. Ahí fue cuando noté un pequeño temblor en su labio inferior. El único signo de emoción en toda la conversación. Y no porque me echara de menos, sino porque entendía que esta vez iba en serio. Que no era una discusión más. Que no había margen. Que lo que se había roto no tenía arreglo. ¿Vas a contárselo a tu familia? Me preguntó. No. No por ti. Por mí. No quiero dar explicaciones. Si te preguntan, tú sabrás qué decirles. Yo no pienso cubrirte, pero tampoco voy a arrastrarme por ahí contando lo que hiciste. Ella asintió, esta vez con una expresión que por fin parecía humana. No dijo nada más. Yo me levanté, fui al dormitorio, saqué una maleta y empecé a meter lo esencial. Ella no entró. No me siguió. No me interrumpió. Solo escuchaba el sonido de la cremallera, de las perchas, del armario abriéndose y cerrándose. Metí lo justo, ropa, algunos libros, el portátil, una caja con fotos antiguas que quería conservar. Dejé todo lo demás. No quería cargar con nada más de lo necesario. Dormí en el sofá esa noche, por elección. Ella tampoco durmió. Lo supe porque no se apagó la luz del dormitorio en toda la madrugada. Por la mañana, me duché, preparé un café rápido, dejé las llaves en la mesa del recibidor y salí. No la vi. No se despidió. Yo tampoco. En la puerta del edificio respiré hondo. No me sentí libre. No me sentí vengado. Me sentí agotado. Como si acabara de correr una maratón sin haber entrenado nunca. Bajé por la calle con la maleta tirando del brazo y las piernas pesadas. Era el final de algo. Pero no sabía aún si el principio de otra cosa. Pasaron 3 días hasta que pude dormir más de 4 horas seguidas. No era insomnio, no tenía pesadillas, tampoco me pasaba la noche dándole vueltas a todo. Simplemente no me salía cerrar los ojos y desconectarme. Me quedaba en la cama del piso de Lavapiés, mirando el techo, escuchando los sonidos del vecindario, los portazos de madrugada, los perros ladrando en los balcones, el camión de la basura que pasaba a la 1:30, siempre puntual. No era que echara de menos a Marta. No había nostalgia. Era más una sensación de estar flotando en un limbo donde todavía no entendía bien qué estaba haciendo con mi vida. No me dolía haberme ido. Me dolía haber aguantado tanto antes de hacerlo. La primera semana me dediqué a ordenar todo en el nuevo piso. Hice limpieza general, monté una estantería que compré en un chino de la calle Tribulete, cociné platos sencillos y me forcé a seguir una rutina de horarios para no quedarme tirado en el sofá con la cabeza en blanco. Cada día a las 8 me despertaba,
desayunaba y salía a caminar hasta el parque del casino. No era bonito, pero era tranquilo. Llevaba un cuaderno en la mochila y me sentaba en un banco a escribir lo que pensaba. No para hacer un diario ni para desahogarme, sino para aclararme. Una de las cosas que me escribí el cuarto día fue: no vas a pasar páginas sin cerrar esto bien. Y con eso empecé a pensar en algo que hasta entonces no había querido considerar seriamente: la venganza. No era por despecho. Tampoco porque quisiera hacerle daño por placer. Era más una necesidad de equilibrio. Ella hizo lo que hizo, mintió, jugó, engañó, y se quedó con la casa, la calma y la imagen. Yo me fui con una maleta y una dignidad que a nadie le importa. Y eso no me valía. No quería destruirla, pero sí quería que sintiera, al menos por un momento, una parte de lo que yo había sentido cuando la vi entrar a ese cuarto, cuando escuché su silencio después de mi confrontación, cuando entendí que no había arrepentimiento. Necesitaba que viviera su versión de ese dolor, aunque fuera por unas horas. Nada más. Nada menos. Empecé por revisar nuestras cuentas compartidas. A pesar de haberme ido, seguía teniendo acceso a la cuenta bancaria conjunta, a un par de suscripciones digitales y al servidor donde guardábamos las copias de seguridad de todo. Era absurdo, pero no había cambiado ni una contraseña. En una carpeta compartida encontré una serie de PDFs con facturas de sus trabajos recientes. Revisé los nombres de los clientes, los diseños, los correos que ella usaba para enviar los trabajos, y me encontré con algo que me hizo sonreír por primera vez en días. Uno de sus clientes más importantes, el que le había conseguido supuestamente más ingresos en los últimos 6 meses, usaba una dirección de correo bastante genérica, pero cuando abrí los metadatos de los archivos adjuntos, todos los documentos estaban editados por alguien llamado Mark R. Y no me costó mucho relacionarlo con Mark, uno de los tipos con los que se había visto. Al parecer no solo había estado con él, también le había facilitado contactos para ganar dinero a su costa. No supe si lo sabía él, si era parte de un favor mutuo o si ella simplemente aprovechaba los contactos para sacarle rendimiento profesional. Pero lo que sí entendí en ese momento fue que había una vía para hacerle pagar sin tener que tocarla ni insultarla ni escribirle una sola palabra. Esperé un par de días y luego busqué a Mark en redes. Encontré su perfil de Instagram, público, con fotos de eventos, conferencias, cenas de empresa. Estaba en el mundillo del diseño corporativo, igual que ella. Más de una vez habían coincidido en proyectos. En una de las fotos, de hacía un mes, aparecía ella a su lado, con la misma blusa azul que yo le regalé en Navidad. A mí me dijo que ese día había ido a comer con Clara. En los comentarios, gente del gremio les felicitaba por una presentación impecable. Yo no dije nada. Solo tomé nota de todo. Nombres, empresas, ubicaciones. El lunes siguiente hice una cosa simple. Creé una cuenta falsa con un nombre neutral, subí un archivo PDF titulado Presupuestos Sospechosos, PDF con una serie de montajes hechos a partir de las facturas que encontré, mezcladas con correos y conversaciones entre ellos, extraídas de las copias que ella guardaba sin proteger, y mandé ese archivo a 3 empresas de diseño vinculadas a él. No los acusé de nada, no firmé el correo, no hice amenazas. Solo envié el mensaje diciendo que como proveedor habitual, creemos que deberían revisar la relación entre estos proyectos y el posible conflicto de interés que se está generando. Sabía que el correo era lo bastante ambiguo para no meterme en líos legales, pero lo bastante inquietante como para que alguien lo abriera y empezara a preguntar. 2 días después, el perfil de Mark en redes desapareció. 5 días después, encontré en LinkedIn que había dejado de figurar como miembro de uno de los estudios de diseño que aparecían en las facturas de Marta. Era imposible saber si había sido por eso, pero yo lo sentí como una confirmación. Después de eso, volví a mirar hacia ella. No iba a hacerle nada irreversible, pero sí quería que sintiera un pequeño temblor, uno que viniera de un lugar que no pudiera identificar. En la casa,
todo lo tecnológico lo había instalado yo. Los routers, las cámaras del portero automático, el almacenamiento del NAS que tenía configurado para guardar nuestras fotos, vídeos, documentos y copias de seguridad del ordenador de Marta. Nada sofisticado, pero sí práctico. Y durante el traslado me aseguré de dejar todo activo, aunque ella creyera que ya no tenía acceso. Una mañana, mientras ella estaba en casa, conecté remotamente al NAS, activé una función de backup público y liberé una carpeta con una selección de fotos que ella creía privadas, las mismas que le mandaba a otros durante las noches que decía estar trabajando. No eran vulgares, no eran explícitas, pero sí comprometedoras. Dejé esa carpeta abierta durante 3 horas, justo lo necesario para que alguien que revisara el índice del servidor pudiera verla. Luego la cerré y desactivé el acceso. Esa noche me escribió. No para insultarme, no para suplicarme, sino con un simple mensaje: ¿has hecho tú algo con mis archivos? Le respondí con otra pregunta: ¿tú crees? No hubo más mensajes. No contestó. Ni siquiera me bloqueó. Solo desapareció. Sabía que con eso no había desatado un caos, pero sí había movido su mundo unos cuantos milímetros, lo justo para que tuviera que mirar alrededor y preguntarse si estaba segura de todo lo que había hecho. No necesitaba que perdiera su trabajo, ni que se arrastrara. Solo quería que no pudiera dormir una noche, como me pasó a mí. Solo quería que se preguntara quién le había tocado las cosas, quién sabía, quién podía volver a hacerlo. Y lo conseguí. No volví a pensar más en venganza después de eso. No porque me sintiera mejor persona, sino porque ya no la necesitaba. Marta dejó de ser una presencia activa en mi cabeza. Se convirtió en una consecuencia, no en un objetivo. Y con eso bastaba. 2 semanas después de aquel último mensaje, Marta me llamó. No escribió, no mandó un audio, no envió un correo. Me llamó directamente, a media tarde, un martes cualquiera. Estaba trabajando desde el piso de lavapiés, en un proyecto que había retomado con un cliente antiguo, nada importante pero suficiente para no estar tirado sin rumbo. Vi su nombre en la pantalla del móvil y no contesté. Dejé que sonara hasta el final, sin quitarle los ojos de encima. Me llamó otra vez, 10 minutos después. Esta vez sí respondí. No por interés, no por querer hablar, sino porque había llegado el momento de cerrar todo definitivamente. Lo supe antes de decir hola. Ella también. ¿Puedes venir a casa esta noche? Me preguntó sin rodeos. ¿Para qué? Para hablar. Solo eso. ¿Va a haber otra persona? No. Solo tú y yo. No le pedí explicaciones ni condiciones. Le dije que iría sobre las 8 y colgué. No necesitaba más. Era la conversación pendiente, la última. No era para reconciliarnos, no era para pedir perdón. Era para que cada uno dijera lo que necesitaba decir antes de desaparecer del todo de la vida del otro. Llevábamos casi un mes sin vernos y, en el fondo, ya estaba todo dicho, pero aún quedaban palabras sueltas que, si no salían, se quedarían dentro acumulando rencor innecesario. Llegué puntual. Llevaba una camiseta negra y unos vaqueros, nada especial. Ella me abrió la puerta sin sonreír, sin mostrarse frágil, sin dar señales de debilidad. Me hizo pasar como si aún viviera allí. El salón estaba igual, como si yo no me hubiera ido. El mismo sofá, los mismos libros, el mismo jarrón en la mesa. Se notaba que no había cambiado nada, no por conservar, sino por no saber cómo rehacer la vida sin que se notara. Me senté en una esquina del sofá. Ella se sentó al otro lado. Había un silencio incómodo, no por tensión sino por costumbre. Después de estar tantos años juntos, sabíamos cómo hablar sin decir nada. Pero esta vez no servía. No me imaginaba que ibas a quedarte tan tranquilo, dijo ella, sin mirarme directamente. No me quedé tranquilo, respondí. Solo no grité. ¿Y ahora estás mejor?
Ahora estoy fuera. Eso es mejor que cualquier otra cosa. Ella asintió despacio. No parecía molesta. No parecía dolida. Parecía cansada, como si llevara demasiado tiempo esperando a que algo se resolviera solo y al fin entendiera que no iba a pasar. Cruzó los brazos y me miró de frente. No lo planeé, soltó de golpe. Empezó de forma absurda. Una noche tonta. Y luego siguió porque me sentía bien. Porque fuera de aquí no me sentía juzgada ni medida. No era solo sexo, tampoco era amor. Era algo distinto. Algo que no sabía que necesitaba. No me interesa tu versión de las emociones. No he venido para que me lo expliques, le corté. Entonces, ¿para qué viniste? Para que digas lo que tengas que decir, y para decirte yo lo que no dije antes. Se quedó callada unos segundos. Luego se levantó y fue a la cocina. Volvió con 2 vasos de agua. Puso uno en la mesa, frente a mí. No lo toqué. Ella sí bebió un poco antes de seguir hablando. Pensé que iba a sentirme liberada cuando te fueras, y durante 2 días lo sentí. Pero luego me di cuenta de que la casa no sonaba igual. Que estar sola no era lo que esperaba. Y no porque te echara de menos, sino porque no supe llenar el vacío. Creía que la decisión iba a ser mía, que iba a tener el control, pero no fue así. Te fuiste y me quitaste cualquier posibilidad de manejarlo a mi ritmo. Y eso no me lo esperaba. ¿De verdad pensabas que después de todo iba a quedarme para que tú decidieras cuándo terminar? No lo sé. Supongo que sí. Supongo que contaba con que te quedarías por inercia, por rutina. Como hacemos todos. Pero tú te fuiste de verdad. No me fui por valor, ni por dignidad. Me fui porque ya no había nada. Porque cuando vi tu cara la noche que te lo dije, entendí que no había más espacio para mí en tu vida. No dolía lo que hiciste, dolía que no te pesara. Sí me pesó. Entonces disimula muy bien. Ella no respondió. Bajó la mirada. Jugó con el borde del vaso. Parecía buscar una forma de seguir sin repetir lo ya dicho. Cuando empezaste a hacerme daño a propósito, dije, bajando el tono pero sin suavizar las palabras, cuando sabías que salías con otros y luego volvías aquí como si nada, te convertiste en otra persona. Y yo lo vi. Lo vi cada vez que decías que estabas con Clara, cada vez que llegabas tarde con excusas débiles. Lo acepté, no porque fuera idiota, sino porque no quería asumir que tú habías dejado de cuidarme. No sabía cómo parar. No quería perderlo todo de golpe. Pues lo perdiste igual. Solo lo hiciste más lento. Se hizo un silencio denso. Esta vez sí era tensión. No sabíamos cómo continuar, pero tampoco había que decir mucho más. Todo estaba expuesto. Todo era claro. ¿Qué vas a hacer con la casa? Le pregunté. Estoy mirando pisos. No quiero quedarme aquí. Me quema. Si quieres, la vendemos. Véndela tú. Hazlo todo a tu nombre. No quiero nada. Solo el cierre. ¿Estás seguro? Absolutamente. Lo que me pertenece, me lo quité yo mismo cuando crucé esa puerta. No quiero volver a pensar en este lugar como algo mío. Ella asintió. Bebió un poco más de agua. Luego dejó el vaso en la mesa y se apoyó en el respaldo del sofá. ¿Tú vas a rehacer tu vida? No ahora. Ni lo necesito. Solo quiero estar bien. Yo no estoy bien, admitió de pronto, con una voz mucho más baja. Eso no es asunto mío. No, ya no. La conversación terminó ahí. No fue una conclusión emocional, no fue una despedida tierna ni una reconciliación civilizada. Solo 2 personas diciéndose lo necesario, sin adornos. Me levanté, me acerqué a la puerta, y antes de abrirla, me giré. Si alguna vez piensas que todo esto fue culpa de los 2, estás equivocada. No fuimos los 2.
Fuiste tú. Yo me equivoqué en aguantar, pero tú elegiste mentir. Que no se te olvide. Ella no contestó. No esperaba que lo hiciera. Salí sin mirar atrás. No sentí alivio. No sentí tristeza. Solo sentí que, por fin, había terminado. Después de aquella conversación con Marta no volví a tener contacto con ella. No por orgullo, ni por castigo, simplemente no vi la necesidad. Lo que se tenía que decir ya estaba dicho, lo que se tenía que romper ya estaba roto. No me interesaba saber si vendió la casa, si cambió de barrio, si empezó otra relación o si volvió con alguno de los tipos que la acompañaban en sus escapadas. Tampoco me preocupaba si hablaba mal de mí a su entorno, si contaba una versión maquillada de nuestra historia o si prefería fingir que yo no había existido. Estaba fuera de su vida y eso era suficiente. Lo importante, lo que realmente necesitaba, era salir también de la mía, y eso no fue tan automático como dejar de verla. Los primeros días después del cierre oficial fueron raros, pero no dramáticos. No hubo tristeza profunda, no hubo crisis emocional. Había momentos de incomodidad, de silencio incómodo conmigo mismo, pero no dolor intenso. Me costaba encontrar el ritmo, establecer una rutina que no girara en torno a alguien más. Durante años me acostumbré a tener siempre una estructura compartida, cenas para dos, domingos en pareja, decisiones negociadas. Ahora todo era unilateral. Todo lo decidía yo. Podía comer a la hora que quisiera, acostarme a cualquier hora, gastar en lo que me diera la gana. No había que consultar nada, no había que rendir cuentas, no había que aguantar conversaciones banales a las 10 de la noche cuando lo único que uno quiere es estar en silencio. Y al principio esa libertad se sentía extraña. No como un regalo, sino como un espacio nuevo que uno no sabe cómo habitar. Pero poco a poco se convirtió en costumbre. No en algo que se celebra, pero sí en algo que se asume con naturalidad. Volví a reencontrarme con personas que había descuidado durante el matrimonio. Amigos de verdad, de esos que entienden cuando uno desaparece por años y no reclaman nada cuando vuelves. Salí a cenar con alguno, tomé cervezas en terrazas con otros, y aunque no conté los detalles de lo que había pasado, todos entendieron que estaba recomenzando. No hice el papel de víctima ni el de héroe. No fui a buscar consuelo ni a venderme como alguien que había salido más fuerte. Solo volví a estar presente. Escuchaba, hablaba cuando quería, y sobre todo, dejaba que el tiempo hiciera lo suyo. No le puse nombre a lo que estaba haciendo, ni lo llamé proceso, ni recuperación. Solo era vivir. Sin etiquetas, sin plan. El trabajo empezó a ocupar un lugar más importante. No porque lo necesitara económicamente, sino porque me organizaba la semana. Empecé a aceptar más encargos, incluso algunos que antes habría rechazado por no tener tiempo. Me reencontré con una parte de mí que había dejado en pausa, la concentración profunda, el gusto por resolver problemas técnicos, la satisfacción simple de terminar algo bien hecho. A veces me sorprendía trabajando sin darme cuenta de que había pasado toda la tarde. Y eso me gustaba. No como evasión, sino como evidencia de que podía volver a estar enfocado en algo propio. También me atreví a cosas nuevas. No grandes aventuras, no cambios radicales. Cosas pequeñas que antes postergaba. Cambié la disposición del piso, pinté una pared de gris oscuro, compré una cafetera buena, empecé a ir al gimnasio del barrio 3 veces por semana. Nada extraordinario, pero cada decisión tenía un peso distinto, porque era mía. No respondía a una dinámica de pareja, no estaba sujeta a la opinión de otro. Era yo decidiendo por mí, por primera vez en mucho tiempo, sin condicionamientos. Un día me crucé con Clara, la amiga de Marta. Fue en una tienda del centro, una casualidad absoluta. Me saludó con una mezcla de sorpresa y culpa. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si quería hablar. Le dije que no había nada que decir.
Ella insistió en que no sabía nada de lo que Marta hacía, que si alguna vez lo sospechó, prefirió callarse porque no sabía cómo actuar. Le creí. No porque me lo demostrara, sino porque me daba igual. Clara no era parte del problema, y no tenía sentido cargarla con culpas que no le correspondían. Le agradecí el gesto, le deseé lo mejor, y me fui. Pasaron los meses, y todo se fue acomodando. Empezaron a llegar pequeñas señales de que el pasado había dejado de tener peso. Dejé de mirar las fotos antiguas, de recordar fechas, de preguntarme si había señales que no vi. Empecé a dormir mejor, a reír con más frecuencia, a tener menos pensamientos repetitivos. Ya no pensaba en Marta todos los días. Y cuando lo hacía, no había rabia. Solo una sensación distante, como si recordara algo que viví hace mucho tiempo y que ya no me toca. No hay rencor. No hay perdón. Solo distancia. No volví a tener pareja. No porque tuviera miedo, ni porque hubiera perdido la confianza, sino porque no sentí la necesidad. Me volví más selectivo, más consciente de lo que quiero y de lo que no pienso volver a tolerar. No busco a alguien para llenar huecos ni para darle sentido a nada. No tengo apuro. Si aparece alguien, bien. Si no, también. Estoy tranquilo. Esa es la palabra. No feliz. No pleno. Tranquilo. Una tarde, mientras caminaba por Lavapiés, me encontré con un amigo de la universidad que no veía hace años. Me preguntó cómo estaba, qué había sido de mi vida, si seguía con Marta. Le dije que no, que me había separado. Me miró sorprendido y dijo que siempre nos había visto como una pareja sólida. Le respondí que eso pensábamos todos. Luego cambiamos de tema, y seguimos caminando. Y esa fue la primera vez que hablé de mi ruptura sin sentir que me quitaba algo de encima. Solo lo dije como un dato, como quien cuenta que cambió de piso o de trabajo. Al llegar a casa, me senté en el balcón con una cerveza fría y abrí el cuaderno donde había escrito tanto al principio. Leí algunas páginas al azar. Vi la rabia, la confusión, las dudas. Cerré el cuaderno y lo metí en una caja. No para olvidarlo, sino porque ya no necesitaba volver a leerlo. Esa noche dormí 8 horas seguidas. Sin interrupciones. Sin sobresaltos. Como quien, por fin, se permite estar en paz. Y aunque no lo celebré, lo noté. Y fue suficiente.